Es un gusto el poder compartir con ustedes en este momento. Me hubiera gustado que, así como ustedes me miran, yo verlos a ustedes. Conversando con Armando, me dice Armando, quiero que prediques para Cuscatancingo Central. Inmediatamente vinieron rostros a mi mente. No sé cuántos me recuerdan, pero en lo personal tengo muy buenos recuerdos con con Cuscatancingo. Ah, Hasta una campaña evangelística que tocó mi vida, que estuve allí con ustedes, pero quizás para lo que más viene a la mente es Club de Conquistadores, Guías Mayores. Quiero decirles que fueron Cuscatancingo siempre fueron los rivales que hicieron que saliera lo mejor de mí. Estaba en el club de Ciudad Delgado, de la Iglesia Central, y unos rivales como Cuscatancingo, los mejores, que hicieron sacar lo mejor de mí y que ahora puedo decir unos rivales amigos, una mano amiga, y qué gusto el poder compartir con ustedes la verdad de Dios. Quizás decir que nosotros, los que nos conocemos, Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha conservado firmes en la fe. Gloria a Dios por eso. Y a la nueva generación, a los que no me conocen o van a llegar a conocer porque van a preguntar acerca de mí, les puedo decir, Dios los ha llamado para este tiempo. Y es un tiempo muy especial. A estas horas de mañana de sábado quiero que meditemos en las 7 iglesias del Apocalipsis. Sé que es un tema abarcante, pero trataré de resumirlo en 3 puntos relevantes que los estudiosos de la materia nos dicen. Número 1, de estos 3 puntos, el primero es el llamado a las 7 iglesias que escuchen al Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y los otros 2 aspectos, el arrepentimiento, en términos generales, los teólogos y doctores estudiosos dicen de que el mensaje a las 7 iglesias se puede resumir en el llamado del arrepentimiento. Aunque la palabra no aparece en las 7 iglesias, pero tiene relevancia en una línea fina para las 7 iglesias, el llamado de arrepentimiento. Y esta mañana quiero que lo pensemos también. Y el tercer aspecto es en relación a vencer. A las 7 iglesias se le manda a vencer. Y quiero centrar este tema en esa palabra, vencer. ¿Por qué? Porque de ahí surge la pregunta que desarrolla o que quiero que meditemos esta mañana. La pregunta es, ¿qué es lo que tenían que vencer las iglesias? ¿Qué es lo que tú y yo debemos vencer? Porque al fin y al cabo, Apocalipsis capítulo 3, el último mensaje a la iglesia, a la Odisea, nos dice que el que venza, el vencedor, ese podrá sentarse con Jesús a reinar por la eternidad. Y yo sé que tú y yo eso queremos. Ok, quizás resumir las 7 iglesias es complicado, pero trataré de hacer mencionar algunos aspectos que nos pueden ayudar a, a resumir las 7 iglesias en este tiempo, en este corto tiempo que tenemos. No quiero que pierdas de vista de que el Apocalipsis está ligado completamente está ligado con el tabernáculo del desierto, ya que ese es un ejemplo, es un símbolo perfecto para mostrar
bien dicho, el plan de salvación, pero también el libro de Apocalipsis, podemos llegarlo a entender en la medida en que nosotros también llegamos a comprender todo ese proceso del santuario. De entrada, las 7 iglesias se muestran como el candelabro. Y es interesante poderlo ver de esta manera, porque los brazos del candelabro, ¿tú tienes la imagen del candelabro? No la puedo proyectar hoy, me hubiera gustado que ustedes la vieran. La imagen del candelabro son 7 brazos y los 7 brazos tienen una relación muy importante, así como tienen las iglesias. ¿Por qué digo esto? Si tú te das cuenta en el mensaje de la primera iglesia y de la última iglesia, de Éfeso y de la Odisea, son mensajes, pudiéramos decirlos paralelos, y podemos decir los 2 brazos externos del candelabro. Ambas iglesias están en peligro de falta de amor y de legalismo. Si nos vamos un poco más en medio de los brazos, al segundo, y la segunda iglesia sería allí, y a la sexta iglesia, a Esmirna y a Filadelfia, nosotros encontramos que a estas 2 iglesias, el llamado es un llamado de felicitación a la iglesia por su fidelidad, a pesar de, que ya lo vamos a ver a continuación. Pero quiero dejar enmarcado esto. Las 7 iglesias, así como se pueden unir en el candelabro, y como lo podemos ver en una línea histórica profética que se ha desarrollado sobre ellas, conforman un solo mensaje dividido por secciones que esta mañana quiero que pongamos énfasis en algunos de ellos. Les decía, las iglesias fueron llamadas a vencer. Y si proféticamente estas iglesias se enmarcan en un tiempo y son aplicables a nuestros días, quiere decir que tú y yo también estamos llamados hoy a vencer. ¿Qué vamos a vencer? Te voy a dar otra peculiaridad de las iglesias si no lo habías visto de esta manera. Si te das cuenta, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, que son las primeras 3 iglesias, son mayormente buenas y tienen algo que es el llamado de Jesús. Por el otro lado, tenemos a las últimas 3 iglesias, Sardis, Filadelfia y la Odisea, y estas, si tú miras el mensaje, son más malas que buenas. No sé si me estás entendiendo. Las primeras son más buenas que malas. Las segundas tienen más cosas malas que buenas, pero es interesante que la de Tiatira es la iglesia del centro, de la cuarta iglesia, la iglesia del centro de las 7, y es parcialmente buena y parcialmente mala. Pudiéramos mencionarla de esa manera. Por lo tanto, las iglesias tienen la parte mala que deben vencer. Y es importante recordar que antes de vencer tienen el llamado de arrepentirse. Y aquí vamos a unir los 3 elementos que mencionaba. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es girar, dar una vuelta completa de dirección. Yo voy hacia la derecha, voy a ir ahora hacia la izquierda. Es un cambio total de dirección. Si lo vemos por el hebreo o lo vemos por el término griego, es la misma definición de arrepentirse. Es de cambiar de dirección, aunque en el aspecto griego va también enfocado al aspecto mental, al aspecto de pensamiento. Pero al fin y al cabo es un cambio de dirección. Para yo lograr ese cambio de dirección, yo tengo que vencer el deseo o la tendencia de seguir en la misma dirección. ¿Y cómo se logra? ¿Cómo lo logramos? Es oyendo al Espíritu Santo. Por eso, el mensaje a las 7 iglesias lleva en sí el llamado a escuchar al Espíritu Santo.
¿Para qué? Para que tú y yo podamos ser vencedores. ¿Vencedores a qué? A aquello de lo cual ya nos hemos arrepentido. ¿Estás conmigo? ¿Me sigues? Ok, yo te voy a dejar de tarea que hoy están famosas las tareas en casa, el estudio en casa. Así que te voy a dejar la tarea que tú puedas leer el mensaje a las 7 iglesias ahí en Apocalipsis. Pero por hoy déjame hacer un resumen para poder entender qué era lo que las iglesias debían de vencer, de qué se debían de arrepentir y vencer, así como tú y yo hoy debemos arrepentirnos y vencer. Lo lograremos con la ayuda del Espíritu Santo. Es posible ser vencedores. Éfeso, capítulo 2, del versículo 1 al 7. La iglesia de Éfeso. ¿Qué era el problema de la iglesia de Éfeso? Aunque pudiéramos hablar de una generalidad para todas las iglesias. Para todas las iglesias tenían que enfrentar a los falsos maestros en diferentes circunstancias, pero al fin y al cabo las 7 enfrentan falsos maestros. Y Éfeso, mientras nosotros enfatizamos que el problema de Éfeso es el primer amor, el que ha dejado el primer amor, esto tiene relación con el hecho de los falsos maestros. Y bajo una tendencia mala en doctrina, el amor fue enfriándose en la iglesia de Éfeso. Éfeso tenía entonces que hacer un cambio. Nuevamente retomar la verdad, ojo con esto, dejar el palabrerío, dejar la teoría, dejar la falsedad en la predicación, en la palabra, e ir nuevamente a la práctica como Jesús le había enseñado, mostrando el amor, siendo bondadosos unos con otros, en busca del legalismo, de la formalidad, en busca de la perfección. Éfeso se apartó de acercarse al pecador y mostrar el amor de Dios para con ellos. La iglesia de Éfeso tenía, por tanto, que hacer un cambio. Iba por buen camino, pero dio un giro al contrario. Y ahora la invitación para Éfeso es: da vuelta, arrepiéntete, vuélvete a donde tú comenzaste, al primer amor. Y vence esa tendencia y vuelve al primer amor. ¿Es un mensaje para ti y para mí hoy? Hoy que hemos enfrentado esta dificultad de la pandemia, era quizás el momento, o fue el momento, donde pudimos marcar o donde pudimos señalar el hecho de que es prioridad el ayudarnos unos a otros. Quizás Dios nos llamó en estos momentos difíciles a que recordáramos el primer amor, el amor de Jesús en tu vida y en la mía, que se debe extender para el que lo necesite. Esmirna, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 8 al 11. Los cristianos que sufren en Esmirna, aquí encontramos a los cristianos en la terrible persecución, no solo en el momento histórico de la iglesia, sino que en el momento histórico profético de la iglesia, enfrentó la iglesia una persecución terrible. Y ahora ellos son llamados a vencer, pero la interrogante es: ¿qué van a vencer? Van a vencer la inclinación, van a vencer el no fallar a la fe. Van a vencer el no renunciar a la fe a pesar de la presión de la persecución. Y bien es cierto, se nos ha dicho, y la palabra de Dios lo sostiene, que tú y yo de este tiempo en adelante
En diferentes formas y en diferentes circunstancias enfrentaremos una presión externa llamada persecución. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a mantenerte firme, a vencer la debilidad, a vencer la flaqueza y ser fortalecidos en el Espíritu Santo y vencer, mantenernos firmes para encontrarnos con Jesús? Pérgamo, la tercera iglesia, capítulo 2, versículo del 12 al 17. Pérgamo enfrentaba un doble problema, o un problema doble. ¿Cuál era el problema doble que enfrentaba Pérgamo? Enfrentaba un problema externo de una persecución y enfrentaba un problema interno, como ya decíamos que esto es repetitivo en las iglesias, que es los falsos maestros. Y cuando hablamos de los falsos maestros, para traer la palabra a la memoria, hablamos de Balaán, Nicolaitas, Jezabel, falsos maestros que comenzaron a traer doctrinas extrañas. Y algunos dirán, no tan extrañas, sino que doctrinas que documentadas o fundamentadas en lo que ellos creían y pensaban, entonces estaban provocando dentro de la iglesia un cambio a la doctrina pura que Jesús había enseñado. Pérgamo, por lo tanto, enfrentaba una presión externa a través de la persecución que continuó en la historia, y así también como dentro de la iglesia enfrentaba el mensaje doctrinal erróneo, un cambio de doctrina radical y que iba a provocar, como nosotros vemos en la historia de la iglesia, la degradación de la iglesia. Ahora Pérgamo tenía que vencer. ¿Qué tenía que vencer Pérgamo? Esa presión. Una presión externa de lo que los demás quieren que la iglesia sea, de lo que los demás quieren que tú y yo seamos, y tenía que vencer también lo que internamente la iglesia estaba provocando en cambio doctrinal, en cambio pura, en cambio a la doctrina pura. Y te voy a invitar a que, como Jesús dijo, para no caer en tentación, necesitamos orar y velar, estar atentos, para que la doctrina en la cual nosotros nos fundamentamos, que es la doctrina de Jesús, pueda permanecer y tú puedas ser victorioso en esa doctrina. Tiatira, la cuarta iglesia. Esta iglesia enfrentaba división. Internamente, si la revisas, todavía hay fieles, dice el texto, pero al mismo tiempo había una influencia seductora, corruptora de la iglesia dentro de la iglesia, y que ellos debían de enfrentar, así como Pérgamo, esa misma presión, pero una presión más interna porque se veía una división en la iglesia. No estoy profetizando, ni es mi objetivo señalar algunos problemas que la iglesia a la cual pertenecemos puede enfrentar proféticamente. Pero, mi hermano y amigo, esto es importante, que tú y yo nos mantengamos firmes, que seamos vencedores sobre el mal, que nos mantengamos firmes en la doctrina de Jesús, y que todas las influencias externas o internas que puedan provocar un cambio a esa doctrina, nosotros con amor y escuchando al Espíritu permanezcamos fieles a Jesús hasta encontrarnos con Él. Sardis, espiritualmente muerta esta iglesia. Algunos están por morir, versículo 2 del capítulo 3. Algunos están por morir, dice el texto. Sardis. No sé si
podemos identificarnos dentro de esta iglesia. Porque algunos estamos por fallecer. Y hoy, cuando enfrentamos dificultades, nuestra fe puede debilitarse y podemos estar por fallecer. Sino decir, tristemente, algunos han muerto espiritualmente en una prueba que ha transcurrido casi un año. ¿Cuál es tu condición hoy? ¿Cuál es mi condición hoy? Escuchemos al Espíritu. El Espíritu nos llama para que podamos retomar fuerzas, ser vivificados por el estudio de la Biblia, por el estudio de la palabra, recibir nuevamente la llama, encendernos, vivir, volver a la vida, que Jesús es la resurrección, no solo una resurrección física del cuerpo, sino también la resurrección espiritual, el reavivamiento espiritual para tu vida y para la mía. Sardis, una iglesia que, bien es cierto, no podemos decir la Odisea, porque la Odisea tiene obras. Sardis, ya hasta las obras habían muerto. Pero, no obstante, en la degradación en la que la iglesia iba, Jesús se manifestaba cada vez más en amor para con la iglesia, para sostener a la iglesia. Por lo tanto, te puedo decir algo muy importante para mí. Entre más débil tú estás, entre más complicada está nuestra vida espiritual, Jesús no se ha apartado de nosotros. Al contrario, cada vez va a mandar más poder, más fuerza para que tú y yo no flaqueemos. Y como fue la promesa para Sardis, para que tú y yo volvamos a la vida, no muramos. Aún en nuestras flaquezas, Dios muestra gran amor para contigo y conmigo. Filadelfia enfrenta. Si Sardis está por morir, Filadelfia está sin fuerzas. Así dice el texto. Capítulo 3, versículos del 7 al 13. Filadelfia está sin fuerzas. Y ahora, no sé cómo estás tú. No sé, pero yo he sentido que por momentos me han faltado las fuerzas a mí para seguir. Pero por eso el mensaje a las iglesias es un mensaje actual para que nosotros lo retomemos y podamos, como se le dice a Filadelfia, retomar las fuerzas en Jesús. Escuchemos al Espíritu. Él nos renovará nuestras fuerzas. La Odisea. La Odisea quizás es una de las iglesias más estudiadas dentro de nosotros como adventistas. No solo porque en algún aspecto se nos señala dentro de la Odisea, y quizás aquí puedo hacer la aclaración, la Odisea es el mundo cristiano en el último tiempo de la historia. Pero nosotros como iglesia adventista somos señalados dentro para que no nos convirtamos en acusadores y comenzamos a ver a aquellos como la Odisea, sino que el llamado de Dios a través del profeta para nosotros es, ustedes también tienen que tomar en cuenta que están enfrentando la misma crisis cristiana. ¿Y cuál era la crisis cristiana en Filadelfia? La tibieza y el que yo me puedo. Y cuando nos damos cuenta de esta condición, yo siempre, cuando últimamente he predicado acerca de la Odisea, digo, invitamos a alguien a la iglesia y dice, no, yo estoy bien en mi iglesia. Y nos invitan a nosotros a otra iglesia, no, yo estoy bien en mi iglesia. Y no solo es una autosuficiencia, sino que al mismo tiempo, no necesito nada. Enfrentaba esa crisis la Odisea histórica o del momento histórico y de hoy. Enfrentamos la misma crisis. No creemos tener necesidad.
Es suficiente la doctrina que tenemos. Es suficiente el conocimiento que vivimos. No necesitamos más. Debemos vencer. ¿Qué debemos vencer? Y aquí es interesante. ¿Qué debemos vencer? Debemos vencer nuestro orgullo. Debemos vencernos a nosotros mismos. O mejor dicho, dejar que el Espíritu nos venza. Dejarnos derrotar por el Espíritu. Estas palabras las traigo a tu mente. Porque si todavía no lo enfrentas, proféticamente la palabra es segura y lo debemos enfrentar. ¿Qué vamos a enfrentar? Falsos maestros. ¿Qué vamos a enfrentar? Tibieza en nuestra vida. ¿Qué vamos a enfrentar? El que se enfríe nuestro amor por el necesitado. ¿Qué vamos a enfrentar? ¿Vamos a enfrentar dificultades por ser cristianos? ¿O estamos enfrentando dificultades por ser cristianos? Debemos enfrentar la debilidad espiritual, el sentirnos débiles y el sentir no solo de mis hermanos, sino que de mí mismo, que estoy muriendo en la fe. Quizás este mensaje está tocando parte de tu vida. Y alabo el nombre de Dios y al Espíritu Santo, porque Él tiene el propósito esta mañana de que reflexionemos y que nos demos cuenta. Número 1, hay algo de qué arrepentirnos. Hay algo de qué hemos dejado de hacer y tenemos que volver a hacer. Quiero dejarlo en general para que tú lo retomes o el Espíritu Santo lo ponga en tu mente. ¿Qué has dejado de hacer, pero el Espíritu te dice, vuelve y hazlo? ¿O qué necesitamos vencer? Que es el número 2. ¿Qué necesitamos vencer? ¿Qué necesitas vencer? Muchas veces hemos hablado que necesitamos vencer nuestro pecado oculto. Otras veces hablamos que tenemos que vencer nuestro pecado. Otras veces mencionamos que tenemos que vencer nuestro carácter. El Espíritu Santo, deseo de todo corazón, ponga en tu mente y en tu corazón qué necesitas vencer, en qué necesitas ser victorioso. Y aún cuando te queden pocas fuerzas hoy, aún cuando te sientas a morir espiritualmente, el Espíritu Santo ha sido derramado en gran medida a la tierra por Jesús, para que tú y yo seamos victoriosos. El mensaje a las 7 iglesias, abundante en conocimiento, abundante para poder explicar. Pero me quedo esta mañana diciéndote, si hay un llamado que tienen las iglesias para ti y para mí, si tiene un llamado esta porción del Apocalipsis, esta porción profética del Apocalipsis para tu vida y para la mía, es 2. Número 1, debemos arrepentirnos. Y número 2, debemos salir victoriosos. El secreto, escucha al Espíritu Santo. Quiero, antes de finalizar, que tomes tu Biblia y que leamos en Hebreos capítulo 10. ¿Tienes tu Biblia contigo? Hebreos capítulo 10. Recuerda que tienes que estudiar las 7 iglesias. Pero por hoy ve y acompáñame a Hebreos capítulo 10. Versículo 35 al 39.
No quiero que pierdas de tu mente y de tu corazón. Porque el Espíritu Santo está hablando a tu vida hoy. Ha hablado y habla a la mía. Y es una verdad bíblica que el arrepentimiento viene por llamado del Espíritu. Es parte del Espíritu Santo. Si tú hoy te sientes arrepentido de algo que has hecho o algo que has dejado de hacer, te puedo decir, gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo está contigo y quiere hacerte victorioso. ¿Ya encontraste Hebreos capítulo 10? Porque este es el llamado de esta mañana. Y es un llamado seguro, porque sé que el Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo te va a llamar a hacer un cambio. Acéptalo. No tengas miedo. Ese cambio que tienes que hacer, aun cuando estás dentro de la iglesia, hay cambios que debemos de hacer. Y si no estás dentro de la iglesia, si no perteneces a la iglesia, también hay cambios de hacer en tu vida. Pero el Espíritu Santo te va a invitar, acepta ese llamado, acepta ese cambio a hacer. Y no tengas miedo. Si tú oyes y te dejas guiar por el Espíritu, serás vencedor. Pablo escribió en Hebreos, capítulo 10, versículo 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene una gran recompensa. Hoy no es el tiempo de flaquear. Hoy no es el tiempo de dudar. Hoy es el tiempo de confiar. Porque tu fe en Jesús es lo que asegura tu salvación, lo que tú has anhelado en Jesús. Versículo 36. Pues os es necesario la paciencia. Y si debemos enfrentar la falsa doctrina, si debemos enfrentar persecución, si debemos enfrentar problemas, si debemos enfrentar una división dentro de la iglesia, si debemos soportar influencias seductoras, cambios inadecuados, si debemos soportar nuestra propia debilidad espiritual o muerte espiritual, es necesario para que puedas ver, tú y yo podamos ver la obra de Jesús, la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, no es hora de dudar. Número 1, decía el versículo 35, no dudes. Y el versículo 36 dice, ten paciencia. ¿Para qué? Habiendo hecho la voluntad de Dios, veas las promesas cumplidas. Número 1, no puedes dudar. Número 2, ten paciencia. Versículo 37. Porque aún poco, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Pero si retrocede, no agradará a mi alma. Y mira, cuando leas esto, recuerda que es una voz de amor de Dios diciendo, el justo va a vivir por la fe y a mí me duele mi alma al ver que puedas retroceder. Porque Él ha hecho todo para que tú y yo creamos. Concluyo con el verso 39. Pero nosotros, y aquí viene a mi mente esas competencias del Club de Conquistadores y Guías Mayores, Cuscatancingo. ¿Ok? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No, hacia adelante, buscando encontrarnos con Jesús. Si no, dice el texto, Cuscatancingo. Y también viene a mi mente Cuscatancingo Sur. ¿Ok?
Cuscatancingo no es de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así los recuerdo. Los recuerdo como luchadores, vencedores, victoriosos, ganando trofeos. O bueno, haciendo la lucha por ganarlos. Quiera Dios que el Espíritu Santo sea derramado poderosamente en sus vidas. Y ustedes y yo seamos vencedores y obtengamos el mayor galardón de todos, ver a Jesús y vivir con Él eternamente. Es mi deseo y oración. Resistamos, no dudemos, perseveremos, luchemos hasta el final, hasta la victoria, y nos veremos con Jesús. ¿Oras conmigo? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Viene a mi mente esa frase: en guerra avisada no muere soldado. El llamado a las iglesias es un aviso de la crisis que debemos enfrentar nosotros. Pero tú nos has avisado para que podamos retomar la fuerza, podamos poner atención, podamos abrir nuestros oídos y escuchar al Espíritu Santo, el cual nos va a guiar por el camino correcto, el camino de victoria. Esta mañana, de todo corazón, que tu Espíritu pueda seguir impactando nuestra vida, nos pueda seguir señalando lo que debemos cambiar y nosotros sujetarnos, dejarnos vencer por el Espíritu y hacer el cambio. Porque es seguro que ese cambio que tu Espíritu nos pide es un cambio para que podamos obtener la victoria en Jesús. Esa victoria que nos va a hacer ver a Jesús y que nos va a hacer vivir eternamente con Jesús. Que tus ángeles sigan protegiendo nuestras vidas y que tu Espíritu Santo se manifieste siempre con poder en nuestras vidas. En Jesús lo pedimos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga y va a ser un gusto, si no aquí en la tierra, cuando nos encontremos con Jesús, podernos ver cara a cara. O mejor dicho, poderlo ver yo a ustedes. Vencedores, Cuscatancingo siempre ha sido un campeón. Bendiciones a todos.